los hijos de Dios. Porque la palabra de Dios dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y cuando yo estudiaba qué es el espíritu de Amalek en toda la Biblia, y hoy en el presente todavía está activo, una de las cosas que ocurrió hoy a la tarde mientras yo oraba es que el Señor me libertaba de algo. Yo le pasé un mensaje a mi esposa, no podía enviar audio porque lo único que podía hacer era derramar lágrimas con risa. ¿Cuándo has visto algo así? Yo no lo había sentido nunca. Pude llorar y reír a carcajadas porque el Señor me devolvía mi alegría. Pasaron cosas, siempre pasan cosas cuando somos niños. Y a veces esas cosas que pasan nos roban algo. Y eso que me robaron, hoy el Señor me lo devolvió. Y con ese testimonio que te estoy dando, yo sé que el Señor también les va a devolver a ustedes. El tema de esta prédica se llama las 1000 caras de Amalek. ¿Cuántas caras podemos hacer? Cuando estamos enojados, cuando nos reímos, cuando estamos haciendo globitos, no sé, algo, hacemos caras. Pero las 1000 caras de Amalek es porque este espíritu se disfraza de generación en generación y es un espíritu que viene cada generación a destruir la familia. Viene a destruir la familia, no solamente la familia en la que nosotros nacemos, sino la familia de la iglesia. Desde la hora en punto en que nosotros venimos al camino del Señor y nos volvemos hijos de Dios, algo ocurre. Y lo primero que ocurre es que empezamos a ver las cosas del mundo espiritual que antes desconocíamos. Antes a las cosas que nos pasaban, si íbamos caminando y de golpe nos teníamos que detener por algo y caía algo frente a nosotros, creíamos que era la suerte. Pero si dejábamos de hacer ciertas cosas, creíamos que era un ángel guardián, es al que le dijeron, este es tu ángel de la guarda, el ángel de la guarda. Y de alguna manera, pues, culturalmente nos empezaron a introducir cosas que nos alejaron de la verdadera vida espiritual. Porque hay una vida espiritual. Y cuando venimos al camino del Señor, empezamos a conocer el idioma del Espíritu. Y el idioma del Espíritu es contrario al idioma de la carne. Porque la carne se goza con las cosas que puede palpar y disfrutar. ¿Cuántas veces disfrutaste una copita de vino pero no te bastó y quisiste 2 o 3? Eso ya es la carne. Pero sin embargo, el Señor lo que está intentando hacer desde que venimos a su camino, desde que decimos yo soy hijo de Dios, el Señor lo que quiere es que nosotros podamos ver con ojos espirituales. Por eso la palabra dice que tenemos que adorarle en espíritu y en verdad, por medio de la verdad de su palabra y por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Me gustaría que podamos ir a la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4. Cualquier cosa que haya ocurrido en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestras iglesias, nosotros tenemos que entender que cada una de ellas es porque Dios está tratando de hacer algo en nosotros. Segunda de Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Nosotros no peleamos en el mundo espiritual con nuestra fuerza, ni con espada, ni con un ejército físico, sino es con las arras ¿de qué? ¿Qué dice ahí? Porque poderosas en Dios para destrucción de fortaleza son las armas de las milicias que no son carnales. Ahí entra el ejército de Dios, entran los ángeles, entra lo que nosotros seamos capaces de hacer en nuestro tiempo de intimidad, en oración. Hay algo que me gustaría compartir que está en Gálatas 5:25. Gálatas 5:25. La voluntad de Dios es rectificar en nuestras vidas cuando venimos al camino del Señor e introducirnos en el lugar correcto, porque el Señor quiere rectificar todo lo que nosotros por algún motivo traímos a nuestra vida desde que nacemos, o porque por causa de nuestra descendencia algo adquirimos.
Entonces, el Señor lo que nos está diciendo en Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que Dios va a tratar de enderezar todo lo que nosotros hemos traído al camino del Señor de manera torcida. Porque cuando llegamos al camino del Señor, todas las cosas aquí son hechas nuevas, pero en el momento que son hechas nuevas hay cosas que tenemos que trabajar, como nuestro carácter, como la actitud con la que vemos las cosas, nuestra manera de hablar. Dios tiene un plan de redención, de restauración y de restitución. Y el deseo de Dios es que por medio de la sangre de Cristo esto se vuelva algo tangible en nuestra vida. Vamos a comenzar este tiempo de liberación espiritual y milagros, este primer culto, y vamos a hablar de un espíritu destructor que es el espíritu de Amalek. Vamos a ver varias porciones de la palabra de Dios donde este espíritu se manifiesta y vamos a poder entender cómo la palabra de Dios nos enseña a romper toda ligadura que este espíritu ha querido traer para mantenernos cautivos. Las 1000 caras de Amalek. Echemos un vistazo de manera histórica al Génesis 36:12 para conocer un poquito de dónde viene Amalek. Amalek era nieto de Esaú, el hermano de Jacob, alguien que vendió su primogenitura. Génesis 36:12 dice, y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Entonces ya entendemos que Amalek es nieto de Esaú. Ahora, ¿qué pasó con Jacob y Esaú? Ocurrió algo en esa familia. Y producto de lo que ocurrió entre Jacob y Esaú, entró un espíritu activo de generación que es la venganza, porque Esaú se quería vengar de Jacob a toda costa. A toda costa él quería poder hacer algo en contra de su hermano por haberle quitado su primogenitura. Porque la bendición que recibió Esaú ya no era la bendición que había recibido Jacob. Génesis 27:41 dice lo siguiente. A pesar de que, dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre la había bendecido. Y dijo, ¿dónde? En su corazón. Llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Y es cierto, cuando leemos Génesis 33 del 1 al 4, podemos ver que Esaú y Jacob se reconciliaron porque Dios puso favor y gracia delante de Jacob. Alcanzando Jacob sus ojos miró y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas. Y puso las siervas y sus niños delante. Luego a Lea y sus niños y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. El versículo 4 dice, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Eso ocurrió por gracia de Dios. Pero lo que Esaú tenía en su corazón, hasta que este momento no llegó, fue algo que Esaú le transmitió a sus hijos y a sus nietos. Los descendientes de Esaú no quitaron ni el resentimiento ni el espíritu de venganza. Hay algo interesante. La palabra de Dios muchas veces nos muestra que nosotros tenemos la opción de decidir. En casi todas las bendiciones que tenemos, que podemos recibir de parte de Dios, hay algo que tenemos que dejar o hay algo que tenemos que decidir no tomar. Cuando leemos Deuteronomio 28, el Señor habla de las bendiciones y las maldiciones. Y te hace una lista enorme de todas las bendiciones.
pero hay cosas que tenemos que cumplir. Hay cosas que tenemos que obedecer. Y uno de los ejemplos de venganza, o el primer ejemplo de venganza que vemos en la palabra de Dios, es la historia de Caín y de Abel. Pero yo quiero que podamos entender estos dos conceptos en cuanto a Caín y Abel. Este concepto interesante en cuanto a venganza. Génesis 4:7. Quiero que podamos ver dos pasajes paralelos. Génesis 4:7 dice: si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo a Caín? Caín sintió enojo, tristeza. Caín se enojó porque le agradó más la ofrenda que había hecho Abel. Pero el Señor le dice: si hubieras hecho bien. ¿Y qué dice? Dice que el pecado está a la puerta. Ahora quiero que vayamos a Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta. Ya no está hablando del pecado, está hablando ¿de quién? De Jesucristo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Hay una diferencia interesante cuando el pecado se presenta a la puerta y cuando Jesús llama a la puerta. El pecado se presenta a la puerta y nosotros decidimos si la abrimos o no. Sin embargo, cuando Jesús llega delante de la puerta, dice que Él llama. Si hoy estamos aquí es porque Él llamó. Aquí nadie vino por deseo y voluntad propia. Hoy sí, capaz, porque ya llevamos un tiempo en el Evangelio. Pero a la primera vez que tocaron a la puerta y la abrimos no fue a Jesús, fue al pecado. Porque desde que nacimos pecadores. Pero gracias a la obra y misericordia del Señor, hubo un momento en que esa puerta recibió un toque diferente. Y el toque de Jesús no viene como el del pecado. Porque el del pecado viene sutil, viene agradable, viene suave al oído. Palabras dulces que engañan. El toque de Jesús es fuerte. Es un toque que demanda de nosotros doblegar nuestras rodillas y entrar en arrepentimiento y decir: Señor, has venido por mí. Y esta es la razón principal por la que Dios siempre nos manda a romper todas las causas o raíces espirituales que se puedan despertar en nuestras vidas. El primer espíritu raíz, cuando hablo de espíritu raíz, hablo de un espíritu que puede entrar en la vida de una persona por un suceso. Puede ser por violación, puede ser por abuso, puede ser porque desde chico ya veía pornografía, puede ser porque le gusta la mentira y solamente sabe mentir. Es decir, hay un espíritu raíz. Cuando ese espíritu entra en una persona que no es hija de Dios, ese espíritu pues va a seguir llamando a otros espíritus, porque como un abismo llama a otro abismo, un pecado atrae otro pecado. Y cada vez estamos más sumergidos en diferentes tipos de pecado. Ahora, el primer espíritu raíz que entró en la humanidad fue la muerte. Muerte física, primero la muerte espiritual, después la muerte física y por último la muerte eterna. Y estos tres son uno, y fue a causa del pecado. Porque cuando Adán y Eva pecaron, entró la muerte. Primero el hombre iba a vivir de manera eterna en la presencia de Dios, pero a causa del pecado, eso ya no sucedió así. Pero hay algo interesante, y es que Dios deja todo por sentado en su palabra. Así como entró la muerte física, entró la muerte eterna, entró la muerte espiritual, también Dios dio una victoria sobre esa muerte. Y ese espíritu raíz que nosotros recibimos cuando nacemos en esta tierra, para los que estamos aquí ya fue vencido. Romanos 6, versículo 11 al 14. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí lo dice claramente, muertos al pecado. ¿Quién da esa muerte a ese espíritu raíz? La fe que depositó Dios en nuestros corazones, porque la fe es un don de Dios, para que nosotros recibiéramos a Jesucristo en nuestras vidas y pudiéramos ser
salvos. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Vivos de entre los muertos. ¿Por qué de entre los muertos? Porque hay una sociedad que está todavía muerta espiritualmente. Hay una sociedad y hay muchas almas que necesitan lo que nosotros hoy tenemos. Por eso lo que recibimos de gracia tenemos que darlo de gracia. Si no, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero ahora yo quiero que podamos entrar, esto es una breve introducción para poder entender cómo funciona el espíritu de Amalek, cómo opera este espíritu raíz. Entremos ahora un poquito más en el contexto del tema y vayamos a Éxodo 17. Éxodo 17, vamos a leer del 8 al 16. Ya que. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Aquí es la primera vez que vemos a Josué hacer aparición en la palabra de Dios. Versículo 10. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, y uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deslizó a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria de un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. ¿Se recuerdan lo que significa Jehová Nisi? Jehová es mi bandera, Jehová es mi estandarte, Jehová es mi protector, Jehová es el que me guarda, el que me cuida. Y versículo 16 dice: y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra ¿quién? Contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. ¿Quién declara la guerra a Amalek? Dios mismo le declara la guerra a Amalek. Dios mismo está diciendo en su palabra que la lucha contra este espíritu le corresponde a él. Amalek no es un espíritu que tú puedes llegar y decirle: te reprendo en el nombre de Jesús. Amalek no es un espíritu como tú puedes decir: reprendo el espíritu de enfermedad, reprendo el espíritu de mudez. ¿Por qué? Porque el espíritu de Amalek está en guerra con el Señor. Es el Señor el que lo va a expulsar, es el Señor el que lo va a derribar, y ese es el Señor el que va a dar la victoria. Pero me llama la atención porque dice que de generación en generación. Es decir, que el espíritu de Amalek se presenta de diferentes maneras de generación en generación. Y según la palabra de Dios, una generación puede oscilar entre 30 a 40 años, dependiendo del periodo en que estemos leyendo la palabra de Dios. Por eso muchas veces llegamos a ver y decir: ¿cómo han cambiado los tiempos? Cuando vemos que personas que en nuestra época no hacíamos ciertas cosas, hoy ya con 12 años, con 13 años, con 14 años, un niño se emborracha hasta lo último. Y capaz que en la época en la que nosotros éramos jóvenes y adolescentes, quizás el primer trago nos los dimos a los 20. Y decimos: ¿cómo cambian los tiempos? No, es que Amalek visita
de generación en generación y se manifiesta siempre de una forma diferente. No diferente en cuanto a modo, sino diferente de acuerdo a la actualidad que estamos viviendo. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Ahora, nosotros no podemos echar fuera al espíritu de Amalek, porque le corresponde a Dios pelear con él. Le corresponde al Señor librar esta batalla. Pero nosotros sí podemos reprender y echar fuera a sus causantes. Y quiero que se queden ahí porque ahí vamos a llegar más adelante. Veamos Éxodo 17:16, cuando el Señor dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Yo hoy, mientras estaba terminando el mensaje, algo captó mi atención. Y en ese momento el Señor me llevó a Isaías 14:13. Y yo dije: ¿por qué Jehová tiene que pelear contra este espíritu y nosotros directamente no lo hacemos? Tiene que haber algo. Y ahí el Señor, mientras hablaba, oraba, meditaba, me llevó a Isaías 14:13, que dice: tú decías en tu corazón, está hablando de Satanás, de Luzbel, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré ¿qué? Mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Entonces el espíritu de Amalek estaba con Satanás. Ese espíritu de Amalek vivía y hacía habitación en el corazón de Satanás. Por eso el Señor es el que dice: yo lo raeré de generación en generación. Pero yo quiero que podamos entender, porque capaz digamos: bueno, ¿y cómo es posible que yo no puedo echar al espíritu de Amalek? Pero sin embargo la palabra de Dios dice que tengo la autoridad para pelear contra el diablo. Y yo quiero que podamos ir a Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15, donde vemos la primera promesa con redención, donde el Señor le dice a la mujer, a Eva. Génesis 14, 15. Ok, y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Detente un ratito en ese versículo. Dice que la maldición que le da a la serpiente es que se va a arrastrar. Y cuando se arrastra, come ¿qué? Polvo. La pregunta es: ¿de dónde venimos nosotros? Del polvo. Y dice que del polvo se alimentará. ¿Y qué es el polvo? Carne. Porque del polvo fuimos hechos. ¿De qué se alimenta la serpiente? De nuestros pecados, de nuestras debilidades, de la concupiscencia, de los deseos carnales que a veces salen cuando decimos: ¿de dónde salió? ¿Cómo pasó esto? Si ya yo esto no lo había hecho nunca más y de momento. Versículo 15. Y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El Señor lo que nos estaba diciendo por medio de esto es de que nosotros, con la autoridad de la simiente, podremos pisarle la cabeza al diablo. Ahora, esas luchas nosotros tenemos. Nosotros luchamos con debilidades. Mientras la serpiente viene a alimentarse de las debilidades, tenemos autoridad por la gracia del Señor Jesucristo para vencer nuestras debilidades. Y cada tentación que viene a nuestra vida, dice la palabra de Dios, que ninguna de ellas supera nuestra capacidad de decir no. Nosotros decidimos. Dios no nunca va a enviar una prueba mayor a la que podamos soportar, aunque a veces creemos que el mundo se acaba. Cuando yo tuve 4 meses para terminar esta obra que está acá. Y lo hice todas las tardes, de poquito en poquito. Trabajaba hasta las 8, 9 de la noche, todos los días, durante 4 meses sin descanso. ¿Por qué? Porque no tenía el capital para pagar la mano de obra, era costosa. Entonces decidí hacer, ya que Dios me dio dones y talentos para hacer obras de muchos tipos, pues hice y puse mi empeño. Pero hubo días en los que yo venía a este lugar y lejos de ponerme a trabajar, tenía que tirarme al piso. ¿Por qué? Porque necesitaba estar lleno otra vez. Necesitaba volver a recuperar fuerzas, porque
cuando estamos ocupados, muy ocupados, y no en las cosas del reino específicamente, comenzamos a pasar de calientes a tibios. Y la palabra de Dios dice que el Señor vomita a los tibios. A los fríos le aplica misericordia, esa misericordia que espera con paciencia hasta que se convierta. Pero a los tibios los vomitará de su boca. Hace unos cuantos meses, ¿cuánto diríamos que estuviste en la ambulancia, amor? ¿En la ambulancia? Ya va a ser un año, ¿verdad? Cuando tuviste el dolor. Bueno, yo recuerdo, yo me monté en la ambulancia en la parte de atrás. Yo no sé a cuánto le da vértigo cuando se monta en un vehículo cerrado. Y la ambulancia frena, para, acelera, dobla, gira, impresionantes. Yo tuve que pedirle el alcohol al enfermero porque le dije, te vas a bajar con 2 desmayados aquí. Ella iba con un dolor muy fuerte y yo ya no aguantaba más, deseo vomitar. ¿Y sabes cuál fue? Porque el Señor hace unos chistes. El Señor se ríe a carcajada a veces. Yo me lo imagino riéndose. Y en ese momento el versículo que vino a mi cabeza fue, porque a los tibios los vomitaré. Y ahí yo entendí que para poder tener vómito hay que tener primero náuseas. Y yo dije, Señor, esto es lo que yo te hago sentir cuando estoy en esa condición. Este dolor, estas ganas de vomitar que estaba pálido, que ya yo mismo no me podía sostener en pie, es lo que yo le hago sentir a tu espíritu cuando estoy tibio. Porque el Señor no pierde oportunidad, todo lo va a usar para bien. Amén. Pero yo quiero que volvamos de vuelta un ratito a Éxodo 17:16. Por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el que a nosotros nos ayuda en nuestra santificación. Él es el que trabaja con nosotros, con nuestra alma, con nuestro carácter, con todo lo que hay en nosotros. Ahora, acá en este versículo está diciendo que el Señor peleará con Amalec. Pero para poder entender un poquito más sobre Amalec, vamos a ver 3 puntos en cuanto al significado de su nombre. Amalec significa opresor, espíritu destructor, trae conflicto, peleas, separación, adulterio, enojo y como consecuencia destrucción familiar, generacional y congregacional. Imagínate cómo opera este espíritu. Otra característica de significado de su nombre dice en la parte etimológica, dice aquel que vive en el valle. Y literalmente Amalec, los amalecitas,